Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 11. En Mateo capítulo 11, versículo 20. No tengo muchas ganas de predicar hoy. Un texto como este. Un texto duro, ¿no? Pero un texto que el Señor necesita decirnos. Es un texto duro, pero quiero que tengáis presente que es un texto que viene del corazón del amor del Señor. Entonces es una advertencia solemne que tanto creyentes como no creyentes tenemos que oír, pero que aunque las palabras sean duras, vienen de Cristo Jesús, quien dio su vida en la cruz por nosotros. Dice así: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Quizá ahora entendéis por qué. El texto que viene, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo haré descansar, sería quizá más agradable de predicar, pero no está desconectado de este. Yo recomendaría una cosa: antes de las células, que escucharéis la predicación de Jorge del domingo pasado, el de excusas o dudas, porque está totalmente relacionada con este texto, absolutamente relacionada. Os recuerdo el texto y la predicación del domingo pasado. Juan estaba en la cárcel y manda mensajeros a Jesús preguntándole: ¿eres tú quien había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús dice: decidle a Juan lo que veis y oís. Los muertos son resucitados, a los pobres anunciado el Evangelio, los enfermos son sanados, etc. Y luego alaba a Juan y les regaña a los que estaban alrededor, diciendo: a vosotros qué os... Bueno, esto ya es versión libre, ¿no? ¿A vosotros qué os pasa? Cuando viene Juan el Bautista, todo el mundo dice que está endemoniado y no le oís. Y ahora viene Jesús, el Hijo del Hombre, y decís que es un borracho. O sea, ni una cosa ni la otra. La cosa es que no escucháis a Dios. Y este texto está conectado con el anterior. Ahora Jesús sigue reconviniendo a estas ciudades que, aunque había hecho muchos milagros en ellas, no se habían arrepentido. Y este es el contexto: lo peligroso que es oír la voz de Dios e ignorarla. Lo peligroso que es oír la voz de Dios e ignorarla. Mirad las ciudades de las que habla: Corazín, de la que no se dice mucho. En 1926 hubo una excavación arqueológica y se encontraron una especie de silla de piedra que ponía el trono de Moisés. Se ve que en la cátedra de Moisés, de aquello de lo que habla Jesús, ¿no? Cuando dice: vosotros sentáis en la cátedra de Moisés y ponéis pesadas cargas en la gente. De Betsaida sí se dicen cosas. Ahí vivían Pedro, Andrés y Felipe, vivían. Allí Jesús sanó a un ciego, allí Jesús alimentó a más de 5.000 personas. O sea, Jesús había hecho unos milagros increíbles. En Capernaum, muchísimos milagros. Resurrecciones, habla en Mateo 8, en Marcos 1, 2, en Juan 4. Milagros que había hecho Jesús en Capernaum. Y compara estas tres ciudades del pueblo de Israel con Tiro y Sidón, que eran lo peor. Una de ellas era un puerto. ¿Sabéis qué hay en los puertos, no? Marineros. ¿Y qué más hay donde hay marineros? Bueno, prostitutas. Y riqueza. Y ídolos, porque era un puerto fenicio. Y en Sidón igual, antiguamente cananeo. Una ciudad cananea. Y les dice: mirad, cuando estéis en el infierno, Capernaum, la gente de Tiro y de Sidón, que son paganos, que son gente que adoran a demonios y tal, estos van a sufrir menos que vosotros.
porque vosotros habéis escuchado al Hijo del Hombre, habéis escuchado a Jesús y lo habéis dejado pasar. Y estos paganos van a sufrir menos, su castigo será más tolerable que el castigo que estas santas ciudades de Israel, donde había sinagogas, donde los niños aprenden a leer, leyendo la Biblia, y donde Jesús estuvo haciendo milagros, todo el mundo lo veía y Jesús entraba y salía. ¡Qué responsabilidad tan grande es escuchar el Evangelio! Y qué responsabilidad tan grande es rechazarlo e ignorar a Dios. Yo tengo temor de predicar este mensaje hoy y que sea olvidado el lunes. Yo tengo temor de predicar este mensaje y que yo mismo fuera condenado por este mensaje. Oí de un predicador que estuvo en un sitio predicando 4 días. Era una especie de campamento especial, ¿no? Y él estuvo 4 días predicando a un montón de gente. Solo una persona le estaba escuchando, que era una viejecita que estaba sentada en primera fila y le estaba mirando atentamente con los ojos como platos. El predicador decía, bueno, por lo menos una persona me está escuchando. Cuando pasaron los 4 días, la viejecita se le acercó a él y le dijo, ¿de verdad sus dientes no son postizos? Fíjate qué chasco para este hombre. Fíjate qué decepción tan grande. Y fíjate qué drama tan grande predicar la palabra de Dios y que haya gente que diga, ¿este hombre tiene los dientes postizos o son de verdad? Cuando tú vayas delante de Dios, digan, no, tú escuchaste el Evangelio. Y no, yo me estuve fijando en detalles que se me olvidaron. Es una responsabilidad enorme. Dice el Salmo 95, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El Salmo habla de lo mismo que aquí, de las ciudades como Capernaum, Besaida, Corazín, que oyen la voz de Dios y endurecen el corazón, que oyen la voz de Dios e ignoran la voz de Dios, y no entrarán en el reposo del Señor. Mira, si eres creyente y desobedeces al Señor, como todos los creyentes, por cierto, todos los creyentes pecamos, aquí nadie se las da de impecable, sufriremos pérdida de recompensa en el trono de Cristo. Si eres creyente. Ahora, si no eres creyente y escuchas la voz de Dios, tu sufrimiento y tu castigo será mayor porque tuviste una responsabilidad mayor. Cuando salgáis de escuchar este mensaje, algunos creyentes que se preguntarán, ¿soy creyente? Y otros dirán, no soy creyente porque el otro día me enfadé con mi marido y le grité. No. Un creyente peca. Y si el Señor te habla hoy y eres creyente, lo que tienes que hacer es ordenar tu vida delante de Dios, reconsagrar tu vida a Dios, arrepentirte de aquello que tengas que arrepentir y seguir tu camino adelante. Pero si no eres creyente, lo que te tienes que plantear es otra cosa quizá más diferente, que es doblar tu rodilla ante Jesús y hacerle a Jesús el centro de todo y rendir tu vida a Él, rendir totalmente tu vida a Él. Escuchando e ignorando al Señor. Hay un problema hoy en el cristianismo evangélico y Esther Adasa el otro día lo decía en la reunión que tuvimos, que es la falsa seguridad de salvación, las falsas conversiones. Gente que cree que es creyente, pero en su vida no hay ninguna evidencia de la obra de Dios. Ninguna evidencia de la obra de Dios. Piensan que son cristianos porque van a la iglesia, porque hicieron una oración, pero su vida no ha sido afectada en nada por el Evangelio. Pero ellos están tranquilos porque hicieron una oración. Esto no es el Evangelio. Esto es salvación por obra, si acaso, por una oración. Pero tú no te salvas por una oración, te salvas por el arrepentimiento y la fe en Cristo que se manifiestan por medio de una oración. Pero confiar simplemente en un rezo, repetir unas palabras sin que te afecte al corazón, eso no es el cristianismo bíblico ni evangélico. Es una falsa seguridad en la que algunos se refugian pensando que aunque no haya ninguna evidencia, ningún rastro, ninguna manifestación del poder de Dios, ellos están tranquilos porque son salvos, porque hicieron una oración.
Esto es terrible, ¿eh? Esto es terrible. Como Capernaum, tranquilos, porque Jesús era familiar, entraba y salía de la ciudad, hacía milagros. Jesús era alguien conocido para ellos. Quizás hasta estuvo en su casa, quizás hasta hablaron con él, pero no doblaron su corazón ante él. Este falso cristianismo es el que más condenación tiene y el que más va a sufrir, porque estuvo cada domingo escuchando la voz de Dios, porque Dios le visitaba, pero él lo ignoraba, porque nunca recibió a Jesús en su vida, en su hogar, nunca honró a Jesús ni le dio el primer lugar, y porque para ese falso cristianismo Jesús era una distracción, un pasatiempo de domingo. Aquí tenemos ciudades en Israel y ciudades paganas, y Jesús señala a las ciudades de Israel y les dice: vosotras tendréis una condenación mayor que Sodoma. Bueno, Tiro y Sidón tenía un pase, pero Sodoma. Dice, si se hubieran hecho estos milagros en otras ciudades, dice, habría permanecido, dice el versículo 23, hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y él también nos dice a nosotros, si tienes nombre de cristiano, pero no estás vivo espiritualmente, eres más responsable que el pagano que adora a un árbol, a las estrellas o a una estatua. Eres más responsable, porque tienes más conocimiento y tienes más luz de Dios en tu interior. Yo sé que alguno quizá no quiere venir a la iglesia para escuchar un mensaje como este. El Señor nos regaña a veces y nos dice palabras duras, pero es porque nos ama, es porque nos ama. Son palabras que nos hacen despertar del sueño espiritual. Había un hombre, un pastor en un avión, y durante el vuelo pasó una tragedia. Una niña murió en el vuelo. Aquello fue algo terrible. Durante el vuelo una niña falleció. Tuvieron que aterrizar. Las autoridades sanitarias tuvieron que ocuparse del cadáver. Los padres bajaron y el vuelo siguió adelante. Imaginaros la situación en el vuelo, la actitud de la gente en la cabina. El pastor se acercó a hablar con la azafata y le dijo, mire, este hombre estaba buscando una ocasión también para compartir el amor de Dios. Dice, mire, soy pastor evangélico. Quiero ofrecerme por si hay alguna persona que necesita consuelo, necesita hablar con alguien, pues quiero ofrecerme para que usted le diga que puedo hablar con estas personas. Y la azafata le dijo, no se preocupe. Ya hemos dado bebidas alcohólicas gratis y todo el mundo está tranquilo. Adormecidos por el alcohol, adormecidos por pasatiempos, y este hombre se quedó chafado, totalmente chafado. Nosotros también estamos adormecidos, olvidando la realidad, la eternidad y el juicio de Dios. Pero lo cierto es que la muerte nos rodea cada día. Raro es el año en el que no vamos a un entierro. Intentamos no pensar en eso, en la eternidad, en el juicio de Dios, en un Dios justo. Y para no pensar en esas cosas tenemos el alcohol del mundo, tenemos las distracciones y los pasatiempos del mundo para intentar pensar en Dios lo menos que podamos, entretenidos con los juguetes de este mundo para no pensar en nuestra alma ni en la vida eterna. El Señor a veces es duro. Nosotros preferimos oír que somos especiales, que somos amados por Dios, que somos hijos del Rey, pero el Señor quiere advertirnos. No quiere herirnos el Señor, pero tiene que advertirnos seriamente, porque a veces estamos tan cómodos, no todos, y más en esta iglesia que sé que muchos estáis sufriendo mucho, pero muchos estamos cómodos, estamos satisfechos, estamos felices, podemos tener las necesidades cubiertas, pero estamos en peligro de muerte. Y Dios tiene que advertirnos y hablarnos a veces duro. Si tu hijo se dedica a desmontar un enchufe, como yo hice de pequeño, mi madre me pegó un grito que yo creo que el del bajo, el que vivía en el bajo, se murió del susto. Si tu hijo se dedica a jugar con fuego en el salón de la casa, tú le pegas una bronca y le pegas un grito que al niño no se le vuelve a ocurrir hacer eso. Si tu hijo cruza la calle corriendo y sin mirar, tú le vas a pegar un susto
Y a lo mejor tu hijo piensa, pero qué padre tan desagradable tengo. ¿Cómo se pone? Bueno, pero es que te está salvando la vida. Y a veces Dios, el Señor Jesús, nos habla así de duro. Yo tengo un amigo, alguien muy, muy cercano a mí, que se hizo un análisis de sangre y tenía los triglicéridos. ¿Sabéis qué son los triglicéridos? Yo creo que nadie lo sabe. Sabemos que cuando están altos, eso es malo. Bueno, pues él tenía, si el nivel peligroso era alto, pues él creo que lo tenía como 20 veces. O sea, una exageración que el médico le llamó corriendo y le dijo, ven aquí ahora mismo. Y este pues estaba de WhatsApp y le dijo, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Tan grave es lo que tengo? Y dice, grave, tendrías que estar muerto. Claro, cuando este hombre habló conmigo, me dice, mira, me han puesto el cuerpo malísimo. Pues muy bien que te hayan puesto el cuerpo fatal, es lo que necesitabas oír. Que te zarandearan, que te dieran 2 bofetadas y que te espabilaran. Porque te vas a morir. Bueno, tendrías que haberte muerto ya. Entonces el Señor nos habla así, y habla así a Besaida y a Corazín. Me imagino que después de estas palabras, no sé si sería Jesús tan popular, si lo recibirían en Capernaum con la misma alegría, diciendo, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Y después de esto, me imagino que su popularidad bajaría bastantes puntos, como dicen los políticos. El Señor lo que quiere es que le tomemos en serio, y el Señor lo que demanda de nosotros es arrepentimiento. Arrepentimiento. No que digamos, qué bonito lo que dice, oye, me gusta lo que dice, me identifico, me parece... Hay gente que tendría que escuchar esto. El Señor quiere arrepentimiento personal, de los que estamos aquí, de los que estamos frente a la palabra de Dios. El arrepentimiento es un frenazo en seco, un cambio de dirección. Implica darte cuenta de que quizá muchos de tus sueños y de tus planes quizás son una ofensa a Dios. Quizá muchos de tus sueños y de tus planes van en la dirección contraria a lo que Dios quiere para ti. Cuando oyes la voz de Dios que te está diciendo por ahí vas mal, que eso es camino de muerte. Cuando te ves reflejado en el espejo de la palabra de Dios y lo que te encuentras es un ser bastante feo y desagradable y desfigurado por el pecado, porque la palabra de Dios te enseña tal como tú eres y eso no te gusta, es el momento de arrepentirse. Cuando ves que Cristo padeció en la cruz por tus pecados y fue desfigurado de tal manera que los hombres ni lo reconocían, y Él sufrió eso, y ese sufrimiento es injusto, porque es injusto porque Él no lo merecía, y lo hizo por un estilo de vida y una forma de vivir que era mi vida despreocupada y alegre y tonta y vacía, y Cristo padeció tanto por eso. Es el momento de tomar en serio nuestro pecado y nuestra vida y hacer cambios. Dios quiere un arrepentimiento personal, que te pongas delante de Él y que sus ojos lo miren todo. Dios quiere que levantes la alfombra y saques de debajo de la alfombra aquellas cosas que ni tú mismo quieres pensar en ellas, para que Él las vea y para que Él te juzgue y para que tú le pidas un Salvador y Él te señale a Cristo Jesús crucificado y resucitado por tus pecados. Y tú te abraces a Él y te des cuenta de que Cristo Jesús es el Salvador que tú necesitas, el que cargó con tus pecados y no otro. La desobediencia tiene consecuencias eternas. Versículo 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Qué es esto de un castigo más tolerable? Está hablando del infierno y está diciendo que en el infierno hay grados de castigo, castigo más tolerable y castigo más intolerable. Hay grados de condenación. El infierno no es el mismo para todo el mundo, no es el mismo para todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Por lo tanto, el castigo no es igual porque el crimen y los delitos y los pecados no son iguales. No va a padecer lo mismo uno que otro. Y Dios en su justicia lo va a hacer. Igual que las recompensas en el cielo no van a ser iguales unas que otras. Capernaum, bueno, cuando habla de ciudades no habla de que Capernaum, habla de las personas que viven en esas ciudades. Cuando dice Capernaum, que hasta los cielos eres levantada,
Está hablando de la gente que vive en Capernaum, que se pensaban que ellos eran lo más espiritual que había, pero en realidad le habían dado la espalda a Dios. Y esa gente, estas personas que viven en esa ciudad, iban a sufrir un castigo menos tolerable, más duro. El Señor pasa una y otra vez por nuestra vida, y muchas veces una y otra vez lo dejamos pasar, y le damos a Él no el primer lugar, sino el último lugar, o el tercero, o el cuarto. No me pregunto cuántos estarán en el infierno pensando: yo no tenía que estar aquí, yo no tendría que estar aquí, yo era religioso. Claro, ser religioso no te salva. Ir a la iglesia no te salva. No salva a nadie. Te salva la fe en Cristo. Y Cristo Jesús en ti, gobernándolo todo, siendo Señor y Salvador. No es suficiente con ser religioso. Dios quiere tomar el control de toda tu vida. Dios quiere mandar, que Él sea el principio y el fin. Tus pensamientos estén en Él y tus acciones sean gobernadas por Él. Él quiere tomar el control. Él no quiere estar en la salita de tu casa ni en el cuarto de invitados. Él quiere estar en el sofá de tu casa, en el lugar principal. Vamos a pasar a las aplicaciones. ¿Qué vamos a hacer sabiendo todo esto? ¿Qué vamos a hacer? Si eres cristiano, es el momento de dejar de jugar a ser cristiano y a tomarnos en serio la vida cristiana. Mirad, yo creo que tenemos un problema, pero el problema lo tenemos con los modelos. Estos días estoy viendo muchos vídeos sobre el Islam. Después de lo que compartimos en el taller la semana pasada, no tengo intención de hacerme musulmán, tranquilos. Pero estoy viendo muchos vídeos de testimonios de europeos y norteamericanos que se hacen musulmanes. Y dices tú, ¿cómo es posible? Gente, hijos de familias cristianas. Ayer veía el testimonio de un chico, decía, mis padres eran cristianos radicales muy estrictos. Creo que quizá tenemos un modelo de cristianismo equivocado, ¿no? ¿Qué es ser cristiano? No hacer ciertas cosas, ir a la iglesia los domingos. Eso no es ser cristiano. Es algo que afecta completamente tu vida. Y si ellos buscan una espiritualidad que gobierne absolutamente toda su vida, rezando 5 veces al día y siendo más legalistas que nadie, pues la encuentran en algo que sí afecta a su vida. No en una especie de cristianismo religioso que solo afecta a tu vida 2 horas el domingo, pero el resto de tu vida no te afecta para nada. Vives igual que los demás, hablas igual de los demás, te ríes de las mismas cosas de los demás, gastas el dinero igual que los demás y lo haces todo igual, pero eres cristiano. ¿Qué sentido tiene ese cristianismo vacío? Pienso que quizá muchos, por el ejemplo de algunos cristianos, se están volviendo a otros sitios donde quizá encuentran más autenticidad que en la religión. La religión cristiana no es cristianismo, es solo apariencia, es cáscara. Entonces, si somos cristianos, yo creo que es el momento de plantearnos una y otra vez dejar de vivir como religiosos y vivir como hombres y mujeres de Dios, que viven a Dios, que sienten a Dios, que aman a Dios y que tienen una relación cercana con Dios, y eso es lo más valioso por encima de todo. Y si no somos cristianos, es el momento de pensar dónde vamos a pasar la eternidad. Con Cristo Jesús solo puedes hacer 2 cosas: ignorarle o hacerle Señor de tu vida. Pasar de largo o tomarlo como Salvador y mediador ante Dios. Lo más precioso para ti. Lo primero que creo que es importante que consideremos el valor relativo del mundo. Para muchos el cristianismo es un sacrificio. Es un sacrificio si lo que piensas es que el mundo te puede ofrecer muchas cosas, pero Dios no tiene nada para ofrecerte. Claro, así sí que es un sacrificio. Pero es que la realidad es muy diferente. Es que el mundo no tiene nada que ofrecerte y Dios tiene todo que ofrecerte. Vida eterna, una relación, perdón, paz y un reino con unas riquezas inmensurables. Hubo un padre cristiano que hizo un experimento, hizo una cosa con su hija. Quería darle una lección a su hija, quizá para que la hija no fuera tan materialista. Y fue muy interesante lo que hizo. Se fue un sábado por la tarde a un vertedero con su hija.
y le dio a su hija un cuaderno y un lápiz. Y le dijo, quiero que anotes todo lo que ves. Y la hija, obediente, apuntaba. Un vertedero, imaginaros, no sé si había estado un vertedero. Decía un televisor, una nevera, una bicicleta. Claro, en la mente de un niño aquello estaba lleno de tesoros que la gente tiraba, pero que ya no valían para nada. Y apuntaba un mueble. El padre no le dijo nada. Y cuando volvían a casa, la hija iba viendo cosas, una bicicleta, un televisor. Y la hija pensó y dice, papá, al final todas las cosas terminan allí, ¿verdad? Desechadas e inútiles. Y él dice, sí, todo al final termina en un vertedero. El valor de las cosas es muy pequeño, porque todo termina en un vertedero. Es más, tú y yo terminamos al final en la tumba. Y nuestro cuerpo termina consumido y sin valor. Pero lo único que permanece para siempre es Dios, sus promesas, su palabra y la realidad de la resurrección. Y todo lo que tenemos y que a veces valoramos tanto y que nos afanamos y que luchamos y nos preocupamos y nos esforzamos, al final son cosas que terminan en un vertedero. Y tenemos que ser capaces como cristianos de valorar cada cosa en su justa medida y decir si vale la pena sacrificarse tanto por cosas que acaban en un vertedero. Identifica qué es lo que te adormece, cuál es el alcohol de este mundo, que cuando pasa el desastre o cuando te hace pensar en cosas tristes, en la eternidad, en la muerte, ahoga la voz de Dios. ¿Qué cosas silencian la voz de Dios en tu vida? ¿Qué cosas hacen que te vuelvas sordo para Dios? Una relación que Dios no permite, cosas que ves en la televisión o en internet, un pecado que se te ha agarrado a ti y tú te agarras a él, aunque te hundas con él. ¿Qué cosas son las que ahogan la voz de Dios? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ser capaces de detectar aquello que silencia a Dios, aquello que nos enfría la fe, aquello que nos aleja de Dios, confesarlo y alejarnos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Comprométete con el significado real de ser cristiano. Dios quiere que seas no un religioso, sino un discípulo. Que formes parte de la gran comisión, orando y apoyando la obra misionera, los obreros, que tú hagas tus esfuerzos y que también apoyen los de otros, en la medida en la que puedas. Decía la Madre Teresa de Calcuta que cuánto tenía que ofrendar un cristiano, y ella decía que había que dar hasta que doliera. Había que dar hasta que doliera. Cuando uno es religioso no le gusta que le hablen de la ofrenda, ni de cosas que duelen, ni del compromiso, ni de hacer cosas que vayan más allá de ir el domingo por la mañana a la iglesia. Todo lo demás ya es excesivo. Pero ser cristiano implica hacer cosas que duelen porque valoramos más el mundo futuro, el reino de Dios y los valores de Dios que los valores de este mundo consumista. Que valoramos nuestra relación con Dios por encima de todo. El otro día escuchaba a un motivador, hay un tipo que se ha hecho muy famoso, es un español, que da charlas de motivación sobre todo a nivel empresarial. Estaba viendo una charla que estaba dando en el Santander, el Banco Santander, y luego escuché otra charla que él daba en una empresa de seguros, ¿no? Y esta filosofía positiva que nos gusta a todos oír, él decía una cosa y una idea que recalcaba una y otra vez es: ¿para qué estamos en este mundo? ¿Para qué estamos aquí? Pues yo lo voy a decir, decía este hombre, estamos aquí para ser felices. Tenemos que ser felices. Tú tienes que ser feliz, tú te mereces ser feliz. Esto dicho así un domingo por la mañana en un púlpito suena como todo el mundo, madre mía, qué barbaridad, los paganos de este mundo cómo están fatal. Pero en el fondo es lo que creemos. En el fondo es lo que creemos. ¿Tú por qué tomas las decisiones en tu vida? Tenemos un retiro unido de iglesia. Bueno, si me hace feliz, iré al retiro. Y si no, no voy al retiro. ¿Por qué? Porque mi valor y mi filosofía es, yo estoy aquí para ser feliz. Hago lo que me apetece.
Y ahora, esta idea, esta filosofía traducida a las pequeñas cosas de la vida, a las pequeñas decisiones de la vida que afectan a la ofrenda, al compromiso, a visitar a un hermano, a interesarte más por los demás que por ti mismo, a buscar a Dios, a renunciar al entretenimiento del mundo para leer tu Biblia. Ahí es donde se ve si tenemos la filosofía de estamos en esta tierra para ser felices o estamos en esta tierra para vivir para Dios y para valorar nuestra relación con Dios. Entonces, ¿para qué estamos en este mundo? ¿Para ser felices o para aprovechar cada situación, para hacer bien a otros, para consolar a otros, para animar a otros, para ser valientes y decir la verdad en el trabajo, para defender la causa de Dios, predicar el Evangelio, vivir el Evangelio, para orar por otros, para orar por el avance del reino de Dios en este mundo? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para ser felices? Pues esto no es popular, pero en este mundo no estamos para ser felices. Es más, Jesús nos promete ser felices en este mundo. Él os promete tener paz, pero no felicidad. Dice, en el mundo tendréis aflicción, y muchos de vosotros ya estáis pasando aflicción. Pero el Señor os promete tener paz. En medio de la aflicción, estar tranquilos, en paz. Paz con Dios. Una paz con Dios que nos permite tener paz en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero ser felices, no. Y si tú estás buscando la felicidad por encima de todo como un valor para ti, eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y si Dios te habló hoy, habla con Dios ahora. Si Dios te hirió, despierta de tu sueño y frena en seco. Él quiere ser todo para ti. Él quiere ser tu mayor amor. Despierta, da la espalda al mundo, vive a Dios cada momento. El Señor tenga misericordia de nosotros.